Seguimos ahora con la segunda conferencia, que viene a cargo de Juan Antonio Prieto Sayagués, que es profesor ayudante doctor en la Universidad de Salamanca, en el Departamento de Historia Medieval. Y bueno, él es doctor en Historia Medieval. Su tesis trató sobre un tema pues, muy relacionado, que es el patronazgo de la nobleza y de la aristocracia castellana sobre las órdenes religiosas en la Baja Edad Media, un tema, por otro lado, interesantísimo porque trata esa relación entre la política y el poder político y la religión y la religiosidad, que son cosas que tienen, como la religión empapa toda la Edad Media. Y además trató el tema de la reforma, aunque sea lateralmente, ¿no? La reforma de las órdenes religiosas, que es muy importante. Quizás nos hemos quedado con la reforma protestante, pero es que hay una reforma muy importante a lo largo del siglo anterior, y Castilla es uno de los grandes focos europeos en esa altura. Bueno, después de la tesis fue investigador postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad Complutense. La tesis la hizo en Valladolid, que no sé si lo he dicho. Bueno, ha sido investigador visitante durante largos periodos en la Universidad de Poitiers y en la de Lisboa. Bueno, tiene una larguísima lista de publicaciones, algunas en prensa, precisamente sobre los cartujos, un congreso que organizaron sobre cartujos y jerónimos, precisamente, ¿no? Esos dos órdenes con esa espiritualidad tan próxima, ¿no? que esperemos que salga pronto. Y bueno, él ha participado en muchos proyectos sobre estos temas, precisamente sobre el ejercicio del poder bajo medieval y sobre la cultura política en Castilla, bajo la dirección del profesor José Manuel Nieto Soria. Y bueno, hoy nos va a hablar precisamente de la orden de la Cartuja en Castilla. Es que tiene unas circunstancias muy concretas, ¿no? Por su introducción. No entra a la vez que en otros reinos de Europa, sino entra en un momento determinado por unas circunstancias concretas y el papel un poco que tiene la Cartuja de Miraflores en concreto dentro de la introducción de esta orden. Perdón. Así que muchas gracias, Juan. Sí. Y nada, pues te doy la palabra. Bien. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. En primer lugar, como suele ser protocolario, pero esta vez también con una parte emotiva bastante fuerte, quiero agradecer a la directora del museo, a Marta Negro, y también particularmente al conservador, a Luis Arauz, por haberme invitado y poder estar hoy aquí con todos ustedes a exponer precisamente este tema que ya señalaba Luis Arauz, que es precisamente la Orden de la Cartuja en Castilla. He añadido estas dos palabras, en la Edad Media, ya que efectivamente en Castilla va a entrar muy tarde, ahora lo veremos, y realmente mi exposición, que es, voy a intentar adaptarme al tiempo, todo lo que voy a decir ahora prácticamente ocupa un periodo cronológico de unos 80 años, si bien es cierto que me voy a extender un poquito más al reinado de reyes católicos, pero no tanto yo no he estudiado reyes católicos, mis investigaciones han terminado siempre en Enrique IV, es decir, el reinado anterior a los reyes católicos, pero hay ciertas cuestiones que van a pasar a posteriori que sí influyen, digamos, en lo que pasó con Enrique IV y los reyes antecedentes. Por supuesto, estamos un poco, yo creo que en familia, cualquier duda o cualquier cuestión, yo creo que no hay ningún problema también si se quiere levantar la mano o preguntar. Y por último, también, pues lógicamente quiero agradecer a todos ustedes que hayan dedicado su tiempo a estar hoy aquí, también a algún amigo que se ha acercado, Asier, gracias por venir. Y sin más, doy comienzo a esta exposición para no dilatarlo demasiado. Bien, habitualmente pongo un índice en mis exposiciones, pero efectivamente, como ha señalado también Luis Arauz, esto es fruto realmente de una investigación previa que verá, esperemos, la luz en breve, que dedicamos, tanto yo como otros compañeros, a un estudio general de esas relaciones que hubo entre las órdenes de San Jerónimo, los jerónimos y la Cartuja, con el poder, con los nobles, con la monarquía, etc. Esto realmente es una redactación, pero me parecía que era más pertinente aquí, ya que hay cosas que no son fáciles de explicar o de transmitir, es decir, el problema lo tenemos los investigadores a la hora de transmitir, y quise hacerlo de una forma lo más sencilla posible dentro de algunas complejidades. La forma más sencilla es que voy a seguir este esquema que ven en pantalla, estas imágenes. Voy a hacer una pequeña introducción para ver cuál es el contexto europeo y efectivamente ya ha hecho de introducción en la presentación Luis, en el sentido de que efectivamente voy a hablar de por qué en Castilla entra más tarde, ahora veremos el marco cronológico,
Y me voy a centrar, fíjense, desde 1390, que es la primera de las fundaciones cartujas en Castilla, la del Paular, hoy en día perteneciente a Madrid, en su día a la diócesis de Segovia. Tras ello, esa fundación que ven justamente debajo, que es la de las Cuevas de Sevilla, que ya refería también mi compañero Germán Gamero cuando hablaba de ese religioso, de Juan de Padilla, y luego otras dos fundaciones muy cercanas en el tiempo, que veremos luego también cuáles, a lo mejor voy a decir aquí algo que no lo han oído otras veces, y no sé si estoy en lo cierto o no, que están muy cerca en el tiempo y son la de Aniago, de 1441, y Miraflores, aquí en Burgos, 1442. La primera parte de la exposición, aproximadamente, al menos en los ensayos previos, son unos 20 minutos, espero que aquí no se vaya a 25, es la parte quizás más ardua, digamos. Bueno, voy a ir uno por uno, como digo, voy a ir en ese orden: el Paular, luego las Cuevas, luego Aniago, y la otra mitad de la exposición estará destinada a Miraflores, y no porque esté en Burgos, que también, sino porque realmente de estas cartujas, quizás a nivel político, que es lo que voy a analizar yo sobre todo, es decir, la relación que tiene esta orden con la monarquía castellana, precisamente Miraflores seguramente se lleve el premio, digamos, o el primer puesto en esa relación. Como digo, como tengo un problema, que no he estado aquí en otras conferencias y desconozco lo que ya se ha dicho o no se ha dicho, pero no quería correr el riesgo de que no se hubiese comentado algunas cuestiones breves sobre el origen, que es la cartuja, para luego poder entender lo que es mi exposición en sí. Por tanto, unas diapositivas muy breves dedicadas a esta introducción de la Orden de la Cartuja. Señalar lo que ya se ha dicho antes en la exposición de mi compañero que me ha antecedido, de Germán Gamero, que efectivamente hubo muchas órdenes en Europa. No es momento ahora de hacer un repaso por ellas, pero creo que todos ustedes, sintetizando, cuando han viajado en el mundo rural han visto los grandes monasterios benedictinos, cluniacenses, cistercienses, esos monasterios llenos de tierras, con su huerto, con sus pozos, etc. Otro tipo, digamos, de órdenes religiosas son los mendicantes, franciscanos y dominicos, que supusieron un revulsivo en ese siglo XIII, que también señalaba mi compañero previamente, ese crecimiento económico que tiene lugar. Es la primera vez que las órdenes religiosas se instalan en las ciudades. Antes, en las ciudades, en el mundo rural sí estaban, en las ciudades había catedrales, parroquias, pero en ese momento, en el siglo XIII, empiezan a competir es la palabra, porque además hubo enfrentamientos incluso armados entre el clero regular, que son las órdenes religiosas, y catedrales, parroquias y demás. Y luego está la cartuja, que es algo peculiar, que es una orden contemplativa y que quizás, si tuviéramos que resumir mucho, podríamos destacar estos tres rasgos: austeridad, rigor y silencio. A día de hoy, cualquiera que vaya a Miraflores esto lo sabe. No moleste nadie a los cartujos porque suelen estar siempre en silencio y están a lo suyo. Esta orden es fundada por este personaje que ven ahí en pantalla, que es San Bruno de Colonia, y fíjense la fecha, quédense con la fecha, vamos, aproximada, 1084, aunque se queden con finales del siglo XI es suficiente, y este personaje realmente tenía un cargo superior, digámoslo así. Él era un canónigo, es decir, formaba parte de un cabildo catedralicio junto al obispo en Reims, que es ese punto rojo que ven en la parte norte de Francia. Bien, pues decide abandonar su próspera carrera, que podía haber llegado a ser seguramente obispo o ocupar otro tipo de canonjías, y decide emprender un viaje, fíjense en la imagen, hacia el sur, pero fíjense dónde se va. Se va de todo el mapa que ven ahí, el relieve europeo, se va a una región de Francia, la más inhóspita que puede encontrar. Se va a la parte prealpina, precisamente por eso se llama la orden la Cartuja, porque la casa principal, la primera cartuja que se funda, es precisamente aquí, y es estas montañas de la Chartreuse. La estructura organizativa simplemente es, por si hago alusión a alguno de estos términos, sobre todo maestro general. Bueno, pues hay un maestro general que está en esta gran cartuja. Luego Europa se divide en provincias, igual que tenemos reinos, pues a nivel eclesiástico, digamos, la cartuja tiene provincias, y luego están los priores de las cartujas. Y aquí simplemente me interesa señalar que vean que Castilla, en el orden de entrada de la cartuja en el reino, llega muy tarde, llega en 1390, pero es que esta orden se funda en 1084, es decir, entra 300 años después, lo cual no era normal. Como todos ustedes saben, dominicos y franciscanos se fundan y en toda Europa no hay ni un solo reino que no entre en el momento fundacional. En cambio, la cartuja entra 300 años después de su fundación en Castilla. En Aragón, si se fija, bueno, en Aragón ya llevaba 200 años y es un reino vecino. Bien, esto también va a coincidir, esta entrada de la cartuja en Castilla, con la entrada también de una nueva dinastía. O sea, imagínense ahora, estamos con los Borbones, pues esto es lo que acontecía, había una dinastía y va a finalizar, y no precisamente en términos pacíficos, va a finalizar por una guerra civil y la ejecución del hermanastro del rey legítimo,
bueno, pues a su hermanastro, que es lo que ven aquí en pantalla, muy esquematizado, ¿no? La ejecución del hermanastro. Entonces, ¿por qué o qué importancia tiene la Cartuja en Castilla o que entre en estos momentos? Este va a ser el hilo argumental de toda mi exposición, y es que la Orden de la Cartuja entra como un proyecto en la Edad Media, como bien señalaba también Luis Arauz, que era todo religión, también la religión estaba presente en todos los campos de la vida diaria, es un proyecto político-devocional de la dinastía Trastámara, es decir, se ve claramente. ¿Y por qué? Porque van a ver que otras órdenes, los franciscanos, tenían grandes donaciones de la nobleza, pero la Cartuja prácticamente se limita a la familia real, y ahora veremos algunos elementos, vamos a ir a pinceladas, viendo el por qué hay un monopolio de la Cartuja y la monarquía Trastámara tiene claro esta nueva dinastía que acaba de subir al trono, que esta es su forma de vinculación devocional para diferenciarse de lo de atrás. También, claro, le daba otra cuestión importante, que al no existir esta orden en Castilla, también se evitaban los reyes que la nobleza no tuviera ningún tipo de poder sobre esta orden, porque claro, no existía. Era otra forma también, un mecanismo importante de decir que se introduzca la orden en Castilla y nosotros la introducimos, pero depende de nosotros. Bien, el marco cronológico ya les decía que aproximadamente serán estos años, aunque me extenderé un poquito más, y fundamentalmente son 4 reinados. Ven que en 2 de ellos hago una división, y es simplemente porque hay unas minorías de edad que lo que repercute es, vamos a ver que son las épocas que menos relación hay con la Cartuja. ¿Por qué? Porque el rey, cuando está en minoría de edad, realmente él reina, pero en su nombre gobiernan otros. Ahora veremos quiénes. Y por último, el marco geográfico, que ya he señalado, que es la Corona de Castilla, con estas 4 fundaciones, que ven 3 de ellas prácticamente en la cuenca del Duero, y esta 4ª deslocalizada en Andalucía, en Sevilla, en las Cuevas. Por último, para acabar con esta introducción, que no quiero tampoco extenderme mucho más con ella, la fama que tenía también la Orden de la Cartuja en Europa. Por ponerle unos ejemplos muy sencillos, tanto el poder eclesiástico como el poder laico la tenían en alta estima. Por ejemplo, los papas, en fechas tan distantes como mediados del siglo XIII, mediados del siglo XV, harán alusión a esta frase que todo el mundo que conoce un poco la Cartuja lo identifica con ella, que es la nunquam reformata, cuya nunquam deformata, es decir, nunca reformada porque nunca se ha deformado. Digamos un poco la pureza de esta orden. En una época, por otra parte, que estaban las reformas presentes, que también se han señalado previamente. Además, el maestro general, en un momento determinado, es decir, el principal personaje de la Cartuja, concretamente cuando entra en Castilla la orden, en 1393, 3 años después de la primera fundación en Castilla, recibe prácticamente la mayoría de votos para ser papa. No lo fue, finalmente fue Benedicto XIII, pero bueno, también estuvo nominado, digamos, para ser papa, el líder de esta orden en estos momentos, en los momentos que entra en Castilla. Si vamos al poder laico, y no me quiero ya, insisto, extender mucho más, tenemos a un político, lo que llamaríamos hoy un político, un cortesano francés, a este Felipe de Messières, que abandona la corte, entra en un convento de otra orden, los celestinos, y en cambio dice que únicamente la Cartuja le supera en valía espiritual. Es decir, que aunque él entra en un convento de otra orden, reconoce que hay una orden que es todavía mucho mejor, espiritualmente hablando, que es la orden de la Cartuja. Y bien, aquí llego ya al final de la introducción, lo que ya señalábamos antes. Fíjense en los datos y tengan en cuenta que esto es un poco tendencioso, en el sentido de que en Inglaterra o en Francia, recuerden que en Francia existe la Cartuja de 1084 y en Castilla entra 300 años después. Aun con todo y con eso, fíjense que en 80 años la corona, la monarquía, va a patrocinar 3 cartujas en Castilla, mientras que Francia, que llevaba ya 300 años de andadura, en toda la Edad Media la monarquía patrocinó 4. Es decir, aquí ya se ven las diferencias de cómo Castilla, los reyes castellanos abanderan, digamos, a esta orden como un proyecto político devocional. Y ahora sí, con estos breves apuntes, entro ya de lleno en lo que es la exposición y, como digo, quiero llegar sobre todo a Miraflores. El mecenazgo de la corte de Trastámara, o mejor dicho, de la propia monarquía Trastámara a esta orden de la Cartuja. La primera de las fundaciones de 1390, como digo, hoy en día situada en la Comunidad de Madrid, pero en su día dependiente de Segovia, es el Paular. Ya si se fijan en la ubicación, pues es, bueno, no tan inhóspita, lógicamente, como la fundación francesa, pero fíjense el paraje entre montañas, etcétera, etcétera. La funda el segundo rey de esta dinastía, Juan I, y tiene una similitud con lo que diremos luego en Miraflores, que es que realmente lo que se hace es convertir unos palacios de recreo, un lugar de caza que tenían los reyes, por eso está en ese paraje, para resarcirse, para ir en vacaciones, en verano, en sus vacaciones, y allí es cuando convierten estos palacios en Cartuja. Y van a conservar estas estancias regias.
Un documento posterior a la fundación, como ven, ya digo, la fundación es de 1390, aquí vamos ya 40 años después, es decir, del bisnieto del fundador, nos dice el motivo de la fundación de la primera cartuja en Castilla. En teoría, este documento no nos dice que fuera voluntad del rey que la funda, sino que era su padre, Enrique II, quien en la guerra internacional, que había en esos momentos, la primera gran guerra internacional europea, que es la Guerra de los 100 años, cuando estaba en Francia combatiendo, debió de destruir alguna cartuja, debió arruinarla el rey Enrique II, y prometió en penitencia, por descargo de su conciencia, fundar otra cartuja en Castilla. Como él va a morir y deja el proyecto sin hacer, se lo encarga a su hijo Juan I. Bien, este documento, como digo, es 40 años posterior y siempre se ha puesto en duda, también lo digo, siempre se ha puesto en duda de que este documento sea verídico o no. A mí, sinceramente, las causas que se esgrimen para decir que no es verídico tampoco son, digamos, paleográficas, haber hecho un análisis del documento y demás, y encaja perfectamente lo que está aconteciendo en Europa. Sí, ciertamente, 200 años antes, en Inglaterra pasa lo mismo. Una de las cartujas inglesas se funda por penitencia del rey ante la famosa ejecución del arzobispo Thomas Becket, el arzobispo de Canterbury. O, más cerca del tiempo, a Castilla, la cartuja de Bourfontaine, la cartuja francesa, igualmente se funda por los remordimientos que tiene el hijo del rey francés por haber ahorcado a otro político, a un miembro de la corte, precisamente en esa imagen, en esa horca que ven ahí en pantalla. Bien, Juan I lo que hace, aunque sea que introduce, ya digo, parece que es voluntad de su padre, y además él lo único que va a hacer, desde que empieza a contactar con las autoridades religiosas hasta que la funda, pasan 10 años, y si se fijan en la fecha, 12 de septiembre de 1390, que es cuando entrega esos palacios a la orden religiosa, si se fijan la fecha con la muerte del rey, que se va a caer a caballo en Alcalá de Henares, va a fallecer inesperadamente, han pasado ni 3 semanas, bueno, no ha pasado un mes. ¿Qué quiere decir eso? Que la cartuja queda sin fundar. De aquí también la dificultad para poder dar una fecha concreta a una fundación. Sí, él empieza, pero él no hace nada. Él simplemente deja ahí la voluntad de fundarla. ¿Qué va a pasar después? Que su hijo es menor de edad. Y lo único que quiero transmitirles es que durante estos 3 años, aproximadamente, entre diciembre de 1390, un poquito antes, agosto de 1393, estos son realmente los que están gobernando en Castilla, es decir, el rey es rey, pero es un niño, y es el Consejo de Regencia, formado por arzobispos, formado por maestres de las órdenes militares o formado por nobles, quienes realmente gobiernan y quienes disponen. Ahora bien, ¿qué se ve aquí? Que los cartujos le piden que siga, que ha dejado su padre inconclusa la cartuja, pero no hay ninguna intervención significativa. ¿Qué ocurre cuando el rey se hace mayor de edad? Efectivamente, aquí se vuelve a ver claramente que esto es un proyecto político importante, porque lo primero que hace cuando es mayor de edad, en estas Cortes de Madrid, que son las primeras que reúne en su mayoría de edad, en diciembre de 1393, va a ponerse manos a la obra, y efectivamente ahora es ya cuando se pone en contacto con el maestro de obras, ni más ni menos que de la Catedral de Toledo, para que abastezcan de hombres y materiales para poder construir esta cartuja. También va a encargar, sabemos el nombre, a Derramán, a un mudéjar segoviano, la construcción de la iglesia. No solamente se preocupa de las obras, también vemos, tiene que financiar libros, eran importantísimos también para un templo de este tipo. Y fíjense, otro elemento más, voy a ir, ya dije, a pinceladas, cómo se refiere a la cartuja del Paular, mi monasterio. Es decir, habla en propiedad. El rey ya, digamos, asume como algo propio esta fundación y además la hace como, insisto, con ese mi posesivo, mi monasterio. ¿Qué acontecerá después con el Paular? Lo mismo, Juan II, el siguiente rey, su hijo, es menor de edad cuando empieza a reinar y vemos que hasta 1419, la fecha es un año después, 1419, realmente no hay ninguna intervención del rey hacia la cartuja del Paular. Es precisamente cuando adquiere la mayoría de edad cuando empieza a tomar una serie de medidas, protegerla, y una medida muy importante al hilo del argumento discursivo. Le da permiso para poner el escudo real, el escudo de los reyes de Castilla, en el propio templo. Ahí lo ven, estas imágenes, estos escudos sí son de la época, creo, en el Paular, es decir, permite a la cartuja que puedan hacer uso de esos escudos que a priori estaban limitados a la corte, a los funcionarios del reino, etcétera, etcétera. Aquí se complica un poco más la cosa y espero que lo entendamos luego al final. El último reinado que quiero hacer alusión es el de Enrique IV. Enrique IV es el hijo de Juan II, hermanastro de Isabel la Católica, y como saben va a haber una guerra civil, una vez que muere Enrique IV, entre su hija, la conocida como Juana la Beltraneja, e Isabel la Católica por el trono, ¿no? Como saben ustedes, quien se lleva el gato al agua es Isabel la Católica, que acaba derrotando a Juana la Beltraneja. Bien.
Todo esto que vamos a ver, las dos ramas luego de Juan II, las dos mujeres con las que contrae matrimonio, y Enrique IV, cuando era infante, todavía en 1443, confía, como toda la monarquía castellana, en la Cartuja. Es decir, de hecho, se quiere sepultar en el Paular. Deja dotada su sepultura, 800 florines para la fábrica de la sepultura, 100 florines para el monje que diga los oficios, y sin embargo, hasta ahora se nos dice que no lo hace porque empeoran las relaciones suyas con la Cartuja. No se dice más. Luego veremos por qué creemos o por qué creo que van a empeorar estas relaciones con la Orden de la Cartuja. Es decir, cuando era infante, confía en ella. Después veremos lo que pasa. De hecho, cuando en 1454, que es el primer año de su reinado, todavía sigue confiando en ella. Le da una renta anual, perpetua, y da un paso más. Ya no es que se refiera como mi monasterio, el Paular, sino que la renta que dota es para que recen, pero no solamente para que recen por la salud, por las almas, etcétera, por algo político, por el estado y acrecentamiento de mi corona real. Es decir, ya mezcla la Cartuja, le pide a la Cartuja que su reino sea próspero. Por tanto, una vez más, mezcla, digamos, este proyecto, como digo, político-devocional de la Orden de la Cartuja con la monarquía. Además, en el Paular va a haber una serie de acontecimientos políticos. Ya dije que está fundado sobre un antiguo palacio de recreo, un antiguo lugar de recreo. Se van a dejar las estancias regias y además sabemos que bien Enrique III, Juan II, sus sucesores, van a hacer incluso un palacio en la Cartuja del Paular. También sabemos que Enrique IV, cuando era infante, todavía no habían empeorado estas relaciones con él, pasaba largas temporadas. Él se crió en Segovia y el Paular estaba muy cerquita y pasaba largas temporadas en el Paular. De hecho, hay varios documentos de carácter político también que los expide, es decir, los firma estando en la Cartuja. Y por último, del Paular, un acontecimiento también importante, otra pincelada más de este proyecto político-devocional, que también va a tener lugar, un acontecimiento importante y bastante difícil de ubicar porque no son claras las crónicas al respecto, que entre el 20 y 26 de octubre de 1470 va a tener lugar precisamente los desposorios entre Juana la Beltraneja, la hija del rey, y Carlos de Guyena. ¿Qué implicaba esto? Que Isabel la Católica no sería reina de Castilla, sino que sería la hija del rey, Juana la Beltraneja. Finalmente sabemos que no fue así. Pero bueno, una vez más vemos la Cartuja como espacio, como lugar de memoria de la monarquía trastámara. Avanzando en el tiempo, vemos la siguiente fundación, que llega 10 años después, en 1400, y es en Sevilla, las Cuevas. Realmente, las Cuevas de Sevilla ya existían como monasterio, era un convento de franciscanos. Sin embargo, el arzobispo de Sevilla de ese momento, Gonzalo de Mena, va a cambiar la comunidad, los franciscanos los traslada a otra iglesia y allí introduce cartujos. Claro, yo en mi discurso no me interesa señalar que era un obispo, que sí lo era. Me interesa más señalar la faceta que tenía, que era consejero real y había sido tutor de Enrique III. Es decir, una vez más, es un miembro muy cercano a la corte quien funda esta cartuja. Pero es que además, quien le aconseja que sean los cartujos los que entren en este convento es este tal Ruy González de Medina, que ¿quién era este personaje? Pues era un personaje cortesano, era despensero mayor del rey, un oficio de la corte, y la crónica nos dice que precisamente por haber servido a los reyes es por lo que informó al arzobispo o recomendó al arzobispo que introdujera allí cartujos. Una vez más, se nos pone de manifiesto que parece que parte de la corte la voluntad de las fundaciones cartujas. Además, este prior, el único que voy a hablar, por lo tanto, perdónenme la siguiente diapositiva un poco cargada de datos, Fernando de Torres, prior de la Cartuja de las Cuevas de Sevilla, va a ser un personaje político, tal cual, era un prior, pero un personaje político de cierta entidad en la Castilla del momento. ¿Qué va a hacer este prior? Ahora veremos quién es. Va a restaurar la memoria del arzobispo porque justo después de fundarse este convento, el arzobispo fallece y una familia muy poderosa de Sevilla, los Afán de Rivera, consiguen hacerse con el patronato de la Capilla Mayor. ¿Qué implica eso? Digamos que es una especie de propiedad, no es privada, pero bueno, una especie de propiedad que la Capilla Mayor solamente se pueden sepultar, la parte más solemne, por otra parte del templo, solamente se pueden sepultar los miembros de su linaje. Claro, si estoy defendiendo que la Cartuja prácticamente no tiene relación con la nobleza, esto no se sostiene. Bueno, pues precisamente este prior, que ahora veremos lo cercano que estaba a la corte, va a abrir un largo pleito con esta familia, con los Rivera, para quitarles el patronato. Es algo inédito porque pocos conventos o pocos monasterios se ven este tipo de conflictos, que se le quite a sus protectores el patronato. Es
eran sus protectores, estaban financiando la Iglesia y demás esta familia. Bueno, pues se les quita. Y curiosamente, cuando empieza a ser prior este personaje en 1442, es cuando empezamos a ver precisamente las primeras intervenciones de la monarquía a favor de la Cartuja. Por lo tanto, sí se ve, yo creo, una especie de proyecto común entre este prior y la monarquía para quitar el patronato a un noble, digámoslo así, y que la Cartuja, insisto, sea ese proyecto de la monarquía trastámara. Como les decía, no voy a leer todos estos datos, lógicamente, pero como les decía, ¿quién es este Fernando de Torres? Este prior, ya su padre era consejero real. Él, antes de ser religioso, había estado en la corte como paje del rey. Además, fue confesor de Enrique IV en 1456. Bien, pues todo ello va a llevar a la monarquía a encargarle una serie de encargos políticos, tales como, por ejemplo, un pacto entre nobles, y está el prior, para que nadie vaya en contra del rey en medio de los conflictos, o incluso intervenir en medio del conflicto entre el propio rey y el Papa de Roma. O incluso, era tal la fama que tenía este religioso, fíjense, que hasta la propia ciudad de Sevilla al menos le hace 2 encargos para que intermedie en otros conflictos que tiene Sevilla con otras villas aledañas. Es decir, hoy en día estaríamos ante un personaje de la alta política. Bien, avanzando un poquito más, a ver si llegamos a Miraflores, nos encontramos con otro sitio paradigmático. Este Saniago se encuentra cerquita de Valladolid y tiene una larga historia que no procede aquí decirlo. Nada más quédense con que no es una Cartuja nueva, antes habían pasado los Jerónimos, había pasado otras órdenes religiosas, había pertenecido a otros monasterios. La cuestión es que un obispo, el obispo de Segovia, se lo va a ceder en patronato a la reina de Castilla, María de Aragón. Aquí entra otro personaje importante, primera esposa de Juan II, del que está sepultado en Miraflores, del rey que está sepultado en Miraflores, pero ya les indico que las relaciones con ella, en términos generales, no fueron buenas. Esta mujer, esta reina, es hermana de los principales opositores al rey, que son los infantes de Aragón. O sea, la propia esposa del rey, la reina, es la hermana de los mayores enemigos del rey. Como digo, es la primera esposa, y le meto otro dato, es la madre de Enrique IV, precisamente los dos que van a quedar completamente desplazados del proyecto de Miraflores. Bien, ¿esta reina funda una Cartuja? Yo me atrevería a decir que no. La reina intenta introducir a los dominicos en Aniago, de hecho, se lo entrega a los dominicos, que por otra parte, los dominicos era la devoción característica en estos momentos de las reinas castellanas. Catalina Lancaster, por ejemplo, su antecesora, prodominica, ella misma, muy vinculada a monasterios dominicos, a conventos dominicos, y sin embargo intenta entregar este templo a los dominicos y nos dice que no, que rechazan, alegando 2 motivos, que era un lugar solitario y tenían dificultad para recibir limosnas. Esto, sinceramente, no se sostiene. Si ustedes conocen la Peña de Francia de Salamanca, por ejemplo, está ubicada en un paraje remoto, no, lo siguiente, y se funda por estos años, un poquito antes. Si ustedes conocen Escalaceli en Córdoba, está retirado en la sierra, y también es dominico. Por tanto, no se sostiene que los dominicos rechazaran este encargo porque era un lugar solitario. Si nos fijamos en la fecha en la que se entrega la Cartuja, 18 de octubre del 41, luego volveré a hacer alusión a ella, es imposible acordarnos de esta fecha, veremos que precisamente el rey Juan II había tenido una reunión 6 días atrás con los cartujos para fundar Miraflores, por lo cual no sería difícil de pensar que en esa misma reunión se decidan las 2 fundaciones, la de Miraflores y, por otra parte, esta de Aniago. Además, cuando la reina fallece, incluso antes de fallecer, ya la Cartuja le echa en cara que lo que se ha comprometido a pagar, porque es la fundadora, no lo ha pagado. Es más, unas donaciones que le había dejado el obispo a este templo, unas donaciones que están en los inventarios y son extensísimos, de grandes joyas, báculos, mitras y demás, nunca llegó a la Cartuja. Se supone que se lo quedó la reina y se lo reclamaron a la monarquía por activa y por pasiva. Además, aquí otro elemento que vemos es que los reyes sí amparan a la Cartuja de Aniago, pero una vez más interviene Enrique IV. Y en la guerra civil con su hermanastro, con el infante rey Alfonso, en estos momentos ya Enrique IV parece ser que por los desacuerdos que tiene con la Cartuja, ya es su hermanastro quien se dispone a protegerla, que es quien está sepultado, por otra parte, en Miraflores. Y ahora sí, después, para mí, introducción, pero no, realmente estaba ya en materia, llegamos a Miraflores, porque no quiero excederme del tiempo, a lo que dedicaremos la parte restante de la exposición. Miraflores, ya digo, tiene una característica similar al Paular, a la primera fundación Cartuja, que es que también se va a fundar en unos palacios, en un lugar de retiro de los reyes, como saben ustedes mejor que yo, qué aconteció con esta Cartuja. El fundador, de nuevo es un rey, es el rey Juan II,
Pero una vez más, igual que aconteció con el Paular, no lo hizo por voluntad propia, en teoría, sino que lo hizo cumpliendo los deseos de su padre, Enrique III, otro rey, que se había comprometido a fundar un convento franciscano, no se nos dice por qué, en enmienda de algo, es decir, en alguna penitencia, y se lo encarga a su hijo. Ahora bien, pongo cumplir, entre comillas, porque realmente no cumple los deseos de su padre. De hecho, los albaceas, los testamentarios de su padre, son franciscanos y no consiguen salirse con la suya de que efectivamente su padre había dejado bien claro que se fundase un convento franciscano. El rey juega con el lenguaje, con esa importancia del lenguaje, también señalaba mi compañero previamente en la conferencia anterior, jugando con el lenguaje, él presume de que funda la Cartuja de Miraflores acatando los deseos de su padre, pero fíjense, ya no aparece la palabra orden, sino aparece la palabra vocación, advocación, es decir, hace algo rarísimo. Funda una cartuja con la advocación de San Francisco. El templo que tienen ustedes aquí en Burgos, desde 1443-42 hasta 1452, durante 10 años, se denominó San Francisco de Miraflores. Eso, para cualquier estudioso o cualquiera de ustedes que piense en algún convento que conozcan, San Francisco son los franciscanos. Es muy difícil encontrar, digamos, un templo, una cartuja se denomine San Francisco de Miraflores. Bueno, pues una vez más, este proyecto también dinástico, que como el rey no cumple los deseos de su padre y funda una cartuja. Yo creo también tiene mucho que ver que la orden franciscana, aquí en Castilla la devoción puramente nobiliaria, es decir, la nobleza es la que funda conventos franciscanos. Entonces yo creo que el rey lo piensa y dice, no, yo fundo, sí, un templo, como ha dicho mi padre, pero tiene que ser de la cartuja, que es, digamos, la orden más pura o la más ligada a la monarquía y la que menos relación tiene con la nobleza, al menos hasta estos momentos. Bueno, el proceso fundacional no vamos a entrar en él, pero sí quiero insistir en este documento. Fíjense, 12 de octubre de 1441 es cuando tiene lugar aquí en Burgos la reunión de Juan II del Rey con varios cartujos para fundar Miraflores. Pero es que justamente 12 de octubre son 6 días antes, como les decía, de otra fundación de otra cartuja, que es la de Aniago. Por eso digo que mucho me temo que detrás de la fundación de Aniago de Valladolid está también el rey Juan II y que tiene mucha relación con la cartuja de Miraflores. Bueno, aquí hay algún dato más anecdótico, por ejemplo, se crea la provincia, ya dije que la cartuja se organiza en provincias, cada reino suele coincidir con una provincia, pero en la península ibérica había un problema. Claro, la cartuja no existía en Castilla hasta muy tarde. Entonces, ¿de quién dependían las cartujas castellanas? ¿De quién dependía el Paular, las Cuevas, Aniago? De Cataluña, de Escaladei. Y el rey, que en estos momentos empieza a tener ya poder, dice no, hay que crear una provincia en Castilla y que las cartujas castellanas dependan de Castilla. Y lo consigue justamente en los años que funda Miraflores. Como ven, el proceso típico da licencia para sacar piedra a 5 leguas de Burgos para poder construir la cartuja y algo que a lo mejor muchos de ustedes ya conocerían, la ciudad se opone. Hay grandes problemas con la propia ciudad de Burgos para la fundación. De hecho, el rey tiene que intervenir, fíjense, en 1448, porque la cartuja, los cartujos se han quejado de que contra derecho, ilegalmente, varios burgaleses iban al coto de la cartuja, entraban, claro, no estaba construida todavía, entraban y, lo que digo, pastaban sus ganados, cazaban, cortaban leña y tiene que intervenir el rey para decirles, no, no, eso es de los cartujos. Igualmente también molestaban incluso a los maestros, o sea, a los albañiles, a los que estaban allí construyendo la cartuja, el rey tiene que intermediar para decir, déjenles trabajar. O sea que tampoco fue fácil, digamos, esta fundación. Y en 1452, para más INRI, 10 años después de fundarse, hay un incendio que arruina esta fundación, como muchos de ustedes saben. Y es precisamente ahora, cuando está este incendio y se vuelve a reconstruir, cuando sí va a cambiar a la vocación que tiene actualmente, que es la de Santa María de Miraflores, que por otra parte es la normal de una cartuja. Bueno, el rey, como ven, hace un amplio programa de privilegios, de donaciones, de mecenazgo a esta cartuja, desde el tríptico de Royal van der Weyden hasta heredades y tierras, exenciones, le ofrece protección, etcétera, etcétera. Y aquí entramos en la recta final, aún todavía queda, pero es la recta final, que ya viene con los fallecimientos de algunos de estos miembros de la familia real que hemos ido indicando y vamos a ir viendo qué pasa con ellos. El primero que fallece dentro de este proyecto es Juan II. Juan II fallece en 1454, en verano, en julio, y hasta estos momentos, en la Edad Media, era muy típico, es decir, para que una persona importante, un rey, un noble, dejase memoria en varios lugares que le interesase por ciertas cuestiones, lo habitual era
dividir las vísceras, es decir, enterrar el corazón en una catedral, el cuerpo en otra iglesia, dividir el cuerpo. Esa costumbre en estos años ya en Castilla está completamente desfasada y lo que se hace, que es muy recurrente, es otra cuestión, que es encargar que durante un tiempo tu cuerpo difunto esté en reposo, esté en depósito, como decían ellos, en un sitio para ser trasladado posteriormente al lugar definitivo de sepultura. Fíjense Juan II lo que organiza. Encarga una estatua orante, una estatua en Toledo, en la catedral, donde estaban otros reyes, sus antepasados, como memoria ligada, digamos, a sus antepasados. Sin embargo, él, cuando fallece, no se sepulta en Miraflores, él se sepulta en Valladolid, en el convento dominico de San Pablo. Cuando han pasado ni un año, 11 meses después, es precisamente 1455, en junio, cuando se va a trasladar, como él había encargado, el cuerpo a Miraflores. Y ahora permítanme, si no están muy cansados, ahora sí hay texto y sí quiero detenerme un poquito, más que nada como curiosidades, detenerme un poco cómo fue, porque se conoce bien a través de la cronística, el traslado del cuerpo de Juan II, ya digo, 11 meses después de su fallecimiento, del convento dominico de Valladolid, hasta que llegó a su sepultura definitiva, bueno, no fue definitiva, ahora veremos por qué, a Miraflores. Bueno, en primer lugar, lógicamente, tiene que tener lugar una sumación. Bueno, pues en esa sumación hay varios religiosos, dominicos, también cartujos. La crónica nos dice que se levanta la losa sepulcral, se recoge el cuerpo del rey, incluso está presente un escribano para dejar acta de que se está entregando el cuerpo del rey a Miraflores. ¿Y quién representa la cartuja? Es decir, ¿quién está allí como testigo de la cartuja de que el cuerpo del rey lo están entregando los dominicos vallisoletanos a los cartujos? Una vez más, Fernando de Torres, de Sevilla, que como dijimos era muy cercano a la corte. Además, se requiere como testigos a varios de los principales personajes de la corte, varios de los principales nobles. En este caso, como ven, 2 contadores mayores del rey y el conde Juan Álvarez Osorio. Bien, esto tiene lugar tal día como hoy, un viernes, 20 de junio de 1455, y una vez que se exhuma el cuerpo de Valladolid, se procede al traslado desde Valladolid hasta Burgos. El siguiente dato que conocemos es que ¿dónde va a salir? El obispo de Burgos, Alonso de Cartagena, que por lo que he oído antes ya saben de él alguna cosa más, pues Alonso de Cartagena va a ir a recibir el cuerpo a Palenzuela. ¿A alguien se le ocurre por qué va hasta Palenzuela? ¿Por qué justamente a Palenzuela a recibir el cuerpo del rey? Pues porque precisamente los límites de la diócesis de Burgos en esos momentos estaban prácticamente en la zona de Palenzuela. Es decir, lo que hace el obispo, fíjense lo importante de estas ceremonias, lo que hace el obispo también es un acto de poder, de decir, no te voy a esperar en Burgos, yo te espero en Palenzuela, salgo de Burgos, hago la mitad de camino hasta Valladolid y te espero a que entres en Palenzuela y te recibo. Es decir, el obispo de Burgos acude hasta Palenzuela. Bueno, sigue en el camino, acompañado de estos nobles de la corte y una vez más, de Fernando de Torres, de este prior de las Cuevas de Sevilla, y nos cuenta la crónica que, según iban pasando por las diferentes villas desde Valladolid aquí, se le iban sumando más clérigos, más personas, más vecinos y demás. Bueno, eso era un viernes, día 20. El lunes 23, es decir, fíjense ya, claro, lógicamente el cuerpo no es trasladado en autobús, es decir, el camino de Valladolid a Burgos tardaban un rato. Bueno, pues el lunes 23 nos dicen que entre las 8 y 9 no va a llegar a Miraflores, va a llegar a las Huelgas de Burgos. El cuerpo se dirige hasta las Huelgas, donde salen a recibirlo las monjas de este monasterio cisterciense, se deposita el cuerpo en medio de su iglesia, dijo la misa al abad de San Pedro de Arlanza, y por la tarde, como señala ahí la diapositiva, todos los cleros, es decir, todas las parroquias y cofradías de la ciudad de Burgos, fueron allí hasta las Huelgas y por la noche le dijeron vigilias en las propias Huelgas y el mismo obispo celebró, por tanto, Alonso de Cartagena celebró con solemnidad la misa. Bien, fíjese el periplo, llevamos 3 días con el cuerpo del rey de lado a lado. Pero es que aquí no acaba la cosa. De las Huelgas de Burgos, que ya era tarde, estaban diciéndole vigilias, va a ir a otro convento burgalés, que tampoco es Miraflores, que es San Pablo de Burgos. El convento dominico de Burgos, que si no me equivoco hoy es el Museo de Automoción o... ¿Cómo? El Museo de la Evolución. Bien, pues va hasta San Pablo, hasta el convento dominico, donde hacen lo mismo. Se pone en medio de la nave de la iglesia y se le dicen también vigilias. Y ahora sí, el 24 de junio, o sea, 4 días después, había salido un viernes de Valladolid, un martes 24 de junio, el día de San Juan Bautista, por otra parte, se traslada la fiesta al día siguiente, precisamente por estos motivos, y cuando se acaba el oficio,
parte de San Pablo la comitiva y ya se dirigen precisamente hasta la Cartuja. Y nos dice claramente la crónica, prácticamente si cerramos los ojos, hacemos una imagen de cómo fue esta procesión fúnebre. En primer lugar, el obispo, Alonso de Cartagena, vestido de pontifical, con 2 abades benedictinos también, con mitras y báculos, menestreles, es decir, los músicos y demás del cortejo fúnebre, ciudadanos y hombres buenos, frailes y religiosos de todas las órdenes de Burgos, nobles, ricos hombres y caballeros, es decir, los diferentes estratos dentro de esta nobleza, dentro de esta aristocracia burgalesa, el concejo, es decir, el ayuntamiento, y por último, el féretro, acompañado de varios cartujos, y nos dice la crónica, eso sí, ninguno de Miraflores, por sus costumbres intachables, lo esperan desde la propia Cartuja. Por último, no me voy a detener mucho más, se nos cuenta, bueno, se nos dice que no estaba terminada, bueno, lógicamente no estaba terminada la Cartuja de Miraflores, tienen que habilitar incluso una sala para tal acto, para darle sepultura al rey, que no es la sepultura que hoy todo el mundo vemos, y además nos describe la crónica que como no estaba hecha, la gente que estaba allí en el día del entierro, desde fuera podía ver el cuerpo del rey Juan II, como nos dice aquí, nos dan hasta detalles tan sumamente exquisitos, que el religioso que está escribiendo esto, que se supone que estuvo presente en estos acontecimientos, dice que el obispo de Burgos dirigió la palabra a los fieles muy altamente, lo que no pudo oír el que está escribiendo esto, porque la gente estaba haciendo el oso. Es decir, que hasta nos describe que había gente incluso, bueno, pues no comportándose de la mejor manera en el segundo entierro del rey. Incluso se nos dice que una vez que se da sepultura ya en Miraflores, pero insisto, no estaba hecho el sepulcro todavía, en otro lugar, que no sabemos dónde estaría, de Miraflores provisionalmente, también se nos dice que este monje, este cartujo, debía ser un poco cotilla, y se dispone, una vez que se va todo el mundo de la Cartuja, inconclusa, se dispone a abrir el ataúd y a ver cómo estaba el cuerpo. Y además nos describe, como ven aquí, dice, estaba envuelto en una sábana, aquí, en una sábana, con el pico y los huecos de la nariz ya carcomidos, claro, llevaba 11 meses sepultado en Valladolid. La boca tan prieta que no se le veían los dientes y los ojos cerrados. Las manos las tenía cruzadas sobre el estómago, el brazo izquierdo sobre el derecho, las piernas y los pies completos, algo más extendida la pierna izquierda que la derecha, y luego una vez ya que resarcieron su curiosidad, volvieron a tapar el ataúd. Bien, de momento lo dejamos ahí, e insisto, esta sepultura era provisional y no sabemos exactamente dónde estaba. Sí sabemos cómo sería el primitivo sepulcro, y ahora veremos cómo sería. De Enrique IV no quiero ni siquiera que miren los 2 primeros puntos, pero sí el siguiente, el tercero de ellos. En este caso, Enrique IV ya están las cosas empeorando, la relación con la Cartuja, y ya le tienen que pedir, recuerden que ha habido un incendio en 1452, es decir, 2 años antes de empezar a reinar Enrique IV, y le piden un memorial de obras en el cual están pidiendo los cartujos que por favor construya y se comprometa a seguir el legado de su padre y financie de 2 millones de maravedíes y continúe las obras. Sabemos, no por los historiadores del arte sobre todo, que no avanzaron mucho las obras con Enrique IV, todo lo contrario. Igual que su madre, que era María de Aragón, esa fundadora de Aniago que dije, que se había despreocupado por completo, que incluso la Cartuja de Aniago le pide luego lo que ha robado, es decir, que ha cogido mitras, báculos y demás. Exactamente pasa lo mismo con Enrique IV y Miraflores. Se desentiende por completo algo sorprendente del templo donde está sepultado su padre, de un sitio de memoria regia. Y esto tendrá mucho que ver con ya la parte final de mi intervención, que si hasta ahora la Orden de la Cartuja, era un proyecto político devocional de la monarquía trastámara, y lo sigue siendo, podemos decir que a partir de estos momentos con Isabel la Católica, ya no es que sea un proyecto político devocional de la monarquía trastámara, sino de una línea dinástica de la monarquía trastámara. ¿A qué me estoy refiriendo? Por eso les pongo aquí este cuadro para entender mejor un poco lo que he dicho antes y también lo que voy a decir a continuación en las últimas diapositivas. Es decir, Juan II, si dividiéramos por sus esposas, como digo, tiene 2. La primera, que era aquella que tenía no muy buena relación con ella, María de Aragón, hermana, por otra parte, de los enemigos políticos del rey, es la primera esposa y muere en 1445. De esta primera esposa nace el rey Enrique IV. Pero claro, de Enrique IV tiene una hija, que es Juana la Beltraneja. Aquí vienen los problemas. Juan II, cuando fallece en 1445, es decir, 3 años después de fundarse Miraflores, cuando fallece su primera esposa, vuelve a contraer matrimonio con Isabel de Portugal. Pero claro, ¿quién es Isabel de Portugal? Es la madre del infante rey Alfonso, que está en Miraflores, es la madre de Isabel la Católica, que es la que emprende todo el proyecto de Miraflores, y al mismo tiempo es la abuela
de Juana I, la famosa Juana la Loca, como saben ustedes, la esposa de Felipe el Hermoso. Bueno, pues quédense un poco, ya sé que es mucho lío, quizás esto, si no vuelvo para atrás no me importa, quédense un poco con esto para la parte final. Bien, por seguir remarcando e insistiendo en lo mismo, una vez que Juan II, donde lo hemos dejado, ese periplo, ¿no?, desde que llega de Valladolid a Burgos, se sepulta en Miraflores en algún sitio provisional, según la crónica, es cierto que esto hay que cogerlo con pinzas, el primitivo sepulcro que tuvo Juan II, el primitivo sepulcro, a lo mejor de madera o algo muy poco desarrollado, estaba pintado y se nos dice que estaría representado el rey a caballo, pero fíjense, separa a la primera esposa y a la segunda, es decir, cuando dibuja a las dos esposas y a sus estirpes, las separa por separado, cada una en su sitio. Además, la primera esposa, María de Portugal, no hace ni una sola donación a Miraflores. Cierto es que le quedan 3 años de vida, pero bueno, está recién fundada, no hace ni una sola donación, en su testamento tampoco, cuando fallece. En cambio, fíjense la segunda esposa, todo eso que les dejo ahí en pantalla, lo dona, incluso ese cáliz que a día de hoy se conserva. Voy a avanzar un poquito más, que me dicen que el tiempo se acaba. Sepulturas. Nos encontramos, ya saben, en Miraflores, 3 principalmente, la de Juan II, Isabel de Portugal, su esposa, y la del infante Alfonso. El primero que se sepulta realmente es el infante rey Alfonso, cuando fallece, no se sepulta en Miraflores, se sepulta en Arévalo, y será posteriormente, en 1492, cuando será trasladado. Su madre, Isabel de Portugal, es la siguiente que se va a sepultar en Miraflores, y lo mismo, fallece en 1496, se sepulta en Arévalo y se le traslada en 1505 a Miraflores. El siguiente tampoco es Juan II, es Felipe el Hermoso, que pasa 3 meses al menos en Miraflores en depósito. Y por último, Juan II entrará en el sepulcro que hoy vemos en 1524, es decir, prácticamente un siglo después de su fallecimiento. Bueno, aquí les traigo algunas imágenes que no son mías, están sacadas de internet, del estudio que se hizo de los restos. Aquí ven, por ejemplo, cómo se abrió el sepulcro, que conocerán a lo mejor ustedes mejor que yo las imágenes, cómo se abre el sepulcro del infante rey con ese agujero y cómo se puede apreciar ahí el ataúd. También es cierto que están expoliadas estas tumbas, si no me equivoco. Esto es el traslado de Isabel de Portugal, que no nos viene a decir gran cosa, es similar a la de Juan II, menos solemne, pero igual, el obispo de Burgos sale también a recibirla a Palenzuela, etcétera. Bueno, Felipe el Hermoso, que imagino que casi todos ustedes lo conocen mejor que yo, como primero se lleva allí el vientre, esa costumbre antigua que había de separar las vísceras y demás, y al día siguiente se entrega el cuerpo del rey. Y por último, en 1424, descrito por el cartujo que lo sepulta, el rey Juan II finalizaría, digamos, ese proyecto político devocional de aunar en la misma capilla a Juan II, a su segunda esposa, al hijo de ambos y, por supuesto, la que está haciendo todo esto, que es la otra hija, que es Isabel la Católica. Ese sería un poco el esqueleto reconstruido del rey Juan II. Y ahora sí, ya prometo que con estas diapositivas termino. Y por último, ya la última pincelada que indica también, digamos, este proyecto político devocional es esa representación de la reina Esther que aparece en el sepulcro. Como ya se me acaba el tiempo, simplemente decirles, el primer punto, lo que viene a decirnos es que la monarquía trastámara, en esta época de Isabel la Católica, conocía perfectamente, porque está atestiguado en otros lugares, esta historia de la reina Esther de Persia. Es decir, que en otras representaciones sabemos que no está ahí por casualidad, sino que la conocía plenamente Isabel la Católica y su círculo. ¿Quién es la reina Esther? La reina Esther, fíjense, es la segunda esposa del rey Asuero de Persia. ¿Qué papel tiene esta segunda esposa del rey? Bueno, pues que el valido de este rey persa, el valido Amán, era un personaje bastante turbio y hace unas políticas bastante violentas, incluso contra los judíos y demás. Y precisamente gracias al consejo de su segunda esposa, de esta Esther, el rey de Persia recula, recapacita y ejecuta a Amán y, por tanto, recupera la paz de Persia. Claro, si ahora ustedes piensan al revés, en lugar de Esther vemos a Isabel de Portugal, la segunda esposa de Juan II, es lo mismo. ¿Por qué? Es la segunda esposa. Y en este caso no estaba Amán, pero estaba Álvaro de Luna. Álvaro de Luna era el condestable. No existían los validos, pero quédense con la palabra valido. ¿Y qué hace Isabel de Portugal? Precisamente, por influencia de Isabel de Portugal, entre otros, se va a ejecutar, como saben ustedes, al condestable Álvaro de Luna. Por tanto, hay la similitud entre esta reina Esther y no la primera mujer de Juan II, sino la segunda.
es decir, Isabel de Portugal. Además, cuando el rey justifica, Juan II, por qué ha ejecutado a Álvaro de Luna, una de las cosas que dice en el documento oficial que manda al reino es precisamente que Álvaro de Luna pretendió que no fundase Miraflores. O sea, como razón de la ejecución, una de ellas era precisamente que Álvaro de Luna se oponía a que fundase Miraflores. Además, el marqués de Santillana, este noble conocidísimo, le dedica una poesía a la segunda esposa de Juan II, la que está sepultada en Miraflores, a Isabel de Portugal, que precisamente se llama A la reina Isabel de Portugal. Pero en cambio no nos habla de la reina Isabel de Portugal. ¿De quién nos habla la poesía? De la reina Esther. Una vez más, esa asociación de Esther con su segunda esposa. Y sin más, ya por concluir, ¿qué pasa con la otra parte de la familia? Es decir, con la primera esposa, María de Aragón, y con su hijo, Enrique IV. Pues lo que pasa es que no acabarán en Miraflores, sino que acabarán precisamente, como han señalado mis compañeros, en un monasterio jerónimo, una orden muy similar a la Cartuja, al menos en intenciones, entran en Castilla al mismo tiempo, en 1390, entran con los Trastámara, y ya que se han dado cuenta que están fuera, digamos, de la línea dinástica, porque finalmente ha ganado la guerra Isabel la Católica y demás, se sepultan en Guadalupe, en un monasterio jerónimo. Es decir, ya que no podemos, hemos perdido, digamos, la legitimidad cartujana, lo haremos en otro templo, digamos, que representa a los Trastámara, un templo jerónimo que es Guadalupe. Y sin más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al profesor Prieto Sayagués por esta intervención tan documentada y tan detallada en tantos datos que también nos ilustra mucho sobre la complejidad de la política castellana del siglo XV y toda esa imbricación de la religiosidad y de las distintas tendencias también espirituales, cómo se mezclan con las dinastías y las influencias. Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, tanto para la primera intervención como para la segunda, pues ahora lo podemos tratar, yo creo que conjuntamente. Bueno, no sé si... Está todo claro. Bueno, yo sí que tengo alguna cuestión, no sé si... Claro, cuando se habla de estos monasterios y de la mentalidad, es un poco para los dos, de esta religiosidad, cómo estas grandes familias, la aristocracia y la monarquía, casi como uno más de la aristocracia, el primero, pero el primer linaje de la monarquía, si nos faltan muchas veces, yo creo que grandes miembros de esas familias que entran en estas órdenes religiosas, ¿no? Ellos a lo mejor van más por el clero secular, o no sé, no vemos a infantes que entren como, no sé, no sé, ¿podéis hablar algo de eso? No, te dejo esa parte de ti. No, yo me... No iría más para estoy diciendo de los infantes, para cardenales y papas antes que para monasterios. Yo lo que conozco, ahora contestar también mi compañero conoce, vamos, mucho mejor, ¿no? Es decir, yo no tengo ni idea de Aragón y mi compañero, pues, lógicamente hizo sus investigaciones sobre Fernando el Católico y su corte y sabe mucho de Aragón. El caso aragonés lo conozco poco. Sin embargo, en Castilla, de la época que conozco, hay pocos infantes realmente que profesen, es decir, que entren en un convento. Eso sí, a diferencia de las infantas hay muchas. Por ejemplo, Enrique II, que casi no he hablado de él porque es el reinado anterior, es el primer rey Trastámara, el reinado anterior a entrar la Cartuja, si no me equivoco, ahora las contamos, varias de sus hijas bastardas, es decir, tenidas fuera del matrimonio, todas ingresan a un monasterio, pero no piensen de ese mito de la Edad Media de lo hacen para tener una vida, es decir, no, o sea, para refugiarse, no, lo hacen para vivir, hacer un pequeño reino en su convento, me refiero a dos de ellas, Isabel e Inés, que son hijas ilegítimas del rey, en Santa Clara de Toledo, en las Clarisas de Toledo. Beatriz lo hace en Sevilla, en San Clemente, en un monasterio cisterciense. Y me falta una... No, pero de Enrique II no. Y me falta una, no sé si no recuerdo ahora dónde... en Valladolid, en Santa Clara de Valladolid, o sea, 4 hijas de Enrique II profesan en monasterios, son ilegítimas, sí, pero viven, digamos, no es para refugiarse, es decir, allí son la época de más apogeo del monasterio, viven como auténticas damas e infantas. Y de la eclesiástica secular, que yo sepa, tampoco llegan, aquí los infantes tampoco hay mucho... Y de Aragón, pues ya digo que conozco... Bueno, yo tan solo decir que, bueno, en el caso
En el caso de Aragón, por ejemplo, Fernando el Católico, ¿no? Que sabemos que era muy dado a las mujeres, más allá de su propia esposa, también, ¿no? 2 de sus hijas naturales ingresaron también en el convento de Madrigal, vamos, de las Altas Torres. O sea, es muy frecuente, ¿no? En el caso de Aragón, de la Corona de Aragón, en la Baja Edad Media sí que hay algunos casos muy, muy raros en los cuales la monarquía, miembros de la monarquía se van a conventos, ¿no? Estoy pensando sobre todo en Jaime II, en el reinado de Jaime II, uno de sus hijos marcha, su primogénito se hace franciscano, ¿no? Por ejemplo. Pero son casos extrañísimos porque no se puede concebir, o sea, alejar, o sea, si vas a un cenobio, o sea, a un monasterio, te estás alejando del mundo, y siendo rey o miembro de la dinastía real, que en algún caso puede ser que te toque, ¿no?, reinar, no puedes alejarte tanto, ¿no?, de tus súbditos como para ir a un monasterio. En la Edad Moderna, por ejemplo, cuando el cardenal infante, ¿no?, todos de los Austrias, etcétera, al fin y al cabo son gente que están de cara, por decirlo de alguna manera, de cara al público, de cara a los fieles. Puede ser un obispo porque sigues en contacto con tus súbditos, ¿no? Como el arzobispo de Zaragoza. Por ejemplo. ¿No? Que es hijo del rey también. Ahora que ha dicho eso, es que no me acuerdo el nombre del rey, la campana de Huesca. El rey... Ramiro II. Ese era rey, estaba en un momento, salió... Claro, es un problema brutal. Claro. Hizo lo de la leyenda de la campana de Huesca Y volvió al monasterio de nuevo. O sea que ese será de los poquitos... De los... Sí, no me acordaba de Ramiro II, pero sí. Ramiro, sí. Claro, eso iba a decir, que claro, el problema también que tiene la Edad Media para mí es un problema serio, y claro, es que hablamos de Edad Media, pero es que claro, cuando hablamos de Edad Media estamos hablando de 1000 años. Quiero decir, claro, como dice Germán, dice, yo me acordaba de Ramiro II, claro, de 1400 al año 800, es que ha pasado, es decir, es como decir, edad contemporánea, lo que estamos viendo nosotros ahora, y compararnos con gente de 1300, de esta época, son los mismos años. No tienen nada en común, es decir, que aunque llamemos a todo Edad Media, no tiene nada en común el siglo XIII con el siglo XV, pero nada. Sí. Una pregunta, a mí me preocupa mucho si el sepulcro de Felipe II estaba ya hecho terminado en los últimos años del siglo XV, ¿por qué tardaron tantos años en enterrarlo en ese sepulcro? Hombre, eso es habitual, creo, ¿no? Pero tanto no es cierto que... Por ejemplo, Granada, yo estoy pensando... Bueno, no sé qué pasó ahí. Pero, por ejemplo, es cierto, mire, Juan II mismamente, que eso sí lo deja dicho él en su testamento, quiero que quede mi cuerpo en depósito en San Pablo de Valladolid y que luego se ha trasladado honorablemente a Miraflores. Sin embargo, aunque no está construida ahí está un caso, claro, no está construida la cartuja, ¿qué motivo mayor que dejarlo en San Pablo de Valladolid hasta que se acabe el sepulcro? Y no, en 11 meses lo trasladan. No era tan habitual, yo creo, que pasara tanto tiempo. Como ya estaba el cuerpo del rey en Miraflores, desconozco el motivo, porque se le baja tan tarde desconozco el motivo. Claro, ya habrá que ver mucho igual las circunstancias. Por ejemplo, el infante rey Alfonso, asesinado o no asesinado, pero fallece en 1468. Y lo traslada Isabel la Católica, su hermana, en 1492. Es decir, 24 años después, ahí sí pasa mucho más tiempo. ¿Qué lógica hay? Pues no lo sé. O su madre, Isabel de Portugal, la segunda esposa de Juan II, pasa 9 años. En uno pasa un año, en otro pasa 9 y en otro 24. Hombre, a veces en estos sepulcros no está el cuerpo físicamente. Por ejemplo, en ese caso aunque está debajo, pero está en una cripta independiente. Y entonces, bueno, se mantiene, digamos, muchas veces los funerales antes, aunque no esté el cuerpo, se pone un simulacro, ¿no? Se pone un catafalco fingido, que, digamos, la función de un sepulcro muchas veces es, digamos, un catafalco fijo, ¿no? Que queda a lo mejor como recuerdo, ¿no? Para las misas del difunto. Esto sabrá más Germán que yo, pero me ha venido a la cabeza un claro ejemplo, y que además, incluso a un investigador le he oído equivocarse, que es normal, con algo que es un claro ejemplo de esto que estaba señalando Luis. El otro Fernando I de Aragón, no Fernando II, sino Fernando I, Fernando de Antequera, la esposa sobrevive es decir, Fernando de Antequera es un infante castellano. De hecho, se llama Fernando de Antequera porque es conocido por las campañas andaluzas, ¿no? Está casado con una noble, con Leonor de Alburquerque, es decir, un infante y una noble. Hasta ahí, bueno, como saben ustedes, llega a Aragón y consigue ser rey de Aragón, el primer trastámara de Aragón. ¿A qué voy con esto? Su mujer queda viuda y le sobrevive muchos años, Leonor de Alburquerque, que había sido reina consorte de Aragón. En cuanto queda viuda la mujer, Leonor de Alburquerque, automáticamente emprende el camino de Aragón
y se va a Medina del Campo, que era señora de la villa, y funda un convento de dominicas en Medina del Campo, que hoy en día existe allí, donde se retira allí como una monja más, no llega a profesar hasta el final de su vida, y se sepulta, es decir, el rey de Aragón, su marido, cuando muere, se sepulta en Poblet, que es uno de los panteones aragoneses, como saben. Bueno, pues su mujer, a pesar de que había sido reina y tenía todo el derecho del mundo a sepultarse con su marido en Poblet, se sepulta en las dominicas de Medina del Campo, que de hecho creo que han estado hace poco buscando dónde puede estar su sepulcro, pero sin embargo, si alguno de ustedes va a Poblet, va a llevar a error, porque van a mirar ustedes los sepulcros y están los dos, el de Fernando I y el de su mujer. Ahora bien, ¿qué es eso que es lo de su mujer? Es un cenotafio. Es lo que decía Luis, no es tan importante, digamos, estén ahí los restos del rey, sino que ya el propio monumento sepulcral, y hombre, estaban allí ya los restos en la propia cartuja, aunque no se hayan bajado, yo creo que era lo de menos era que se bajaran abajo a la cripta. Desconozco los motivos, ¿eh? O sea, no estoy intentando ir por la tangente. Como lo que señalabas de la Catedral de Toledo, de la estatua de Juan II en la Capilla de los Reyes Nuevos. La estatua de Juan II, o sea, Juan II, claro, ¿para qué hace eso? Para tener memoria... Ah, bueno, mejor dicho, que no lo expliqué porque iba rápido. ¿Por qué? Nadie se ha preguntado por qué dice que quiere sepultarse en depósito en San Pablo, Valladolid. ¿Sería una costumbre o algo así? No, Juan II nace en un convento dominico, en Toro. Y su infancia la pasa, gran parte de su infancia, en el Palacio de Valladolid, que precisamente estaba en el convento dominico. Es decir, él vive entre frailes dominicos cuando era... Entonces, es una forma, yo creo que, claro, de volver una parte de su infancia la pasó. Entonces, es la forma de dejar memoria de que su cuerpo se sepulte donde ha convivido con esos frailes en su juventud, en su niñez, mejor dicho. Miraflores, que es su fundación, por supuesto, donde quiere que acabe su cuerpo. Es decir, hay como si nosotros dieran a elegir, digamos, si fuera costumbre ahora, ¿en cuántos sitios quieren ustedes sepultarse? Bueno, pues a lo mejor uno dice, pues en tal pueblo, luego quiere ir a tal sitio, bueno, una especie de ruta... Perdona, Germán, que... No sé si hay alguna otra cuestión. Me pongo a cascar. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues yo creo que damos por concluido el ciclo. Les invito, hoy no, porque ya están cerradas las salas, pero los que no hayan visto las tablas de Miraflores, pues que se den una vuelta, que además están acompañadas de elementos del convento jerónimo de Fres del Val, así que bueno, están, digamos, en familia. Así que bueno, les agradezco. El personaje de Juan de Padilla. ¿Cuál? ¿El que tenemos aquí? ¿O el cartujo o el comunero? Sí. Ese pues es un paje de la reina, sí. Un paje de la reina Isabel que fallece en la guerra de Granada y era bisnieto de Gómez Manrique, que es el fundador de Fres del Val, del linaje de los patronos, precisamente, del convento de Fres del Val. Entonces, que es un miembro de esa familia que muere durante la guerra. Ese convento, Sí. ¿quién lo funda? Gómez Manrique. Gómez Manrique que... Porque claro, yo me pongo a mirar y digo, vamos a ver, el convento que hay en San Juan de Ortega pasó a ser propiedad de Fres del Val. Porque eran jerónimos también. O sea, claro, luego ahí está el retablo de San Jerónimo y luego empecé a catequizar, no es decir, y Isabel la Católica estuvo allí y mandó digamos, a levantarlo, porque eso como que estaba arriba en el colegio. Los jerónimos para acá. Pero no fue Isabel la Católica la que mandó el perdón de Padilla en Fres del Val. Y cuando el monasterio... Era de la familia... Se trajeron aquí... Sí, después de la desamortización se traen aquí. Sí. Hombre, pues quizás la reina tenga que ver, La quizás... capilla de la Concepción, hay un escudo de los Padillas. Pues no lo sé. Eso no Sí, lo sé. está justamente. Aquí en la catedral. ¿Eh? En la catedral dice. La catedral, justamente cuando entras a la capilla de la Concepción, justo enfrente, está donde estaba antiguamente, creo que la sacristía. Y ahí está, y hombre, pues, este es el mismo escudo que aparece aquí en el sepulcro de Juan de Padilla. Quizás tenga algún parentesco con la familia de los Acuña. Es posible, sí. Yo la verdad que no lo conozco, pero seguro sí. Yo quiero decir es que realmente la historia
Ya, o sea, sí, a nadie le interesa con quién se acuesta mamá.